Bueno, buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer referente al trabajo de investigación que se está realizando con referencia al conflicto de Rusia versus Ucrania. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Para este caso se realizó un cuestionario donde se hizo 4 preguntas de la variable nominal, que es, ¿estás de acuerdo con la guerra que está ocasionando Rusia? Las alternativas que se dio fue el sí y el no. Para la variable ordinal fue la pregunta, la posición del presidente de Rusia, ¿cómo lo consideras? Para eso se dio 3 tipos de respuestas, que es muy mala, mala y buena. Y con la variable discreta se realizó la siguiente pregunta, que es ¿cuántos años crees que dure la guerra? Se utilizó para esto 3 respuestas. La primera de 1 año, la segunda de 2 años, la tercera más de 3 años. Para la cuarta pregunta se considera como una variable continua, ya que se está realizando la siguiente pregunta. ¿Cuántas bombas nucleares puede lanzar Rusia? Entonces aquí se ha puesto como que para que coloquen la cantidad, en este caso los encuestados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para eso, se realizó 30 encuestas y se obtuvo la siguiente base de datos, como se puede visualizar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, ahora, nosotros para poder calcular las medidas de frecuencias o la MF, se ha tenido que analizar de 2 partes. La medida asimétrica o la medida de cortosis, ¿no? Para la medida de asimétrica o de simetría, se utilizó en la variable ordinal, salió el monto o el cálculo de 0.24, que esto qué significa, que estos datos de la variable tienen un ligero sesgo positivo. Cuando tiene un ligero sesgo positivo se considera como asimétrica. Lo mismo pasa con la variable discreta, que obtiene un 0.48, que eso también significa que esa variable tiene un sesgo positivo. Cuando hablemos de esta variable en la discreta, significa es cuántos años crees que dure la guerra. Entonces, esta variable se considera que tiene un sesgo positivo, por eso también se le considera como asimétrica. Para la variable continua, que es cuántas bombas nucleares puede lanzar Rusia, ha salido un valor de 1.58, que esto significa que las variables tienen un marcado sesgo positivo. Cuando el resultado es positivo, se le considera como una respuesta asimétrica. Ahora, para el tema de la kurtosis, eh, esto significa que la mayoría de los datos están alrededor de la media. Si es que sale positivo, se le considera como leptitúrgica. Si sale negativo, se le considera como platicúrtica. En este caso, se analizan las mismas variables, que es la ordinal, la discreta y la continua. Para el ordinal, los datos, bueno, me salió el resultado de menos 0.63%, que esto significa que es una variable o un coeficiente negativo que se considera como platicúrtica. Lo mismo para la variable discreta. La variable discreta nos indica cuántos años crees que dure la guerra. Nos salió un dato negativo, que es ese menos 0.619, que esto también se le considera como un coeficiente negativo y se le considera como platicúrtica. Y para la continua, que la pregunta es, ¿cuántas bombas nucleares puede lanzar Rusia? Tiene en este caso un coeficiente positivo, que esto se le llama lepticúrtico. Entonces, aquí en la lepticúrtica significa que hay una mayor concentración de los datos en torno a la media, ¿no? Para las variantes negativas es que no hay una concentración de los datos alrededor de la media, ¿no? Eso más que todo trata de decir este cálculo de la MF. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, para calcular o interpretar la MC. Bueno, para este caso se ha utilizado la variante discreta.
La variante discreta indica cuántos años crees que dure la guerra, ¿no? Para eso se ha colocado los resultados, que es de 1, 2 y 3 años, y para eso se ha realizado la frecuencia absoluta. Se ha tenido que hallar la frecuencia absoluta y se ha tenido que realizar las siguientes fórmulas para realmente hallar el coeficiente Gini, que es el resultado de la P menos Q entre la P. Entonces, después de realizar este tablero, utilizando la variante discreta, se determinó que el coeficiente Gini es de 0.1085, que equivale a un 10.86%. En la interpretación, esto significa que los datos de la variable discretas tienen una perfecta igualdad, y por esa razón se realizó este gráfico de Lorenz como lo... Ok, ahora vamos con la hipótesis del chi cuadrado. Para la hipótesis del chi cuadrado, aquí se utilizó la herramienta del PSPP. Entonces, aquí se ha hecho el cruce de dos variables, que es la nominal y la ordinal. Para la variante nominal ¿estás de acuerdo con la guerra que está haciendo Rusia? Y para la variante ordinal es las posiciones del presidente de Rusia, ¿cómo la consideras? Entonces, aquí se ha hecho el cruce de los resultados de estas dos variables y se ha concluido lo siguiente. Para la primera columna, dice lo siguiente, que hay 10 personas, que ese resultado significa que hay 10 personas que no están de acuerdo con la guerra y consideran la posición del presidente muy mala. También, esas 10 personas equivalen al 38.5%, que es muy mala la posición del presidente de Rusia. Como también me da el resultado del 100%, que significa que estas mismas 10 personas equivalen al 100% de que no están de acuerdo con la guerra. Y estas 10 personas equivalen al 33.3% del total de la encuesta. Esto más que todo es la variable, bueno, perdón, el análisis de la hipótesis del chi cuadrado, donde nos combinan esas variables y nos dan los siguientes resultados, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ok, siguiente, por favor. Con esto, realizamos la prueba de la hipótesis del chi cuadrado y hemos obtenido un valor de 0.00. ¿Esto qué significa? Que para la hipótesis 1, si el valor es menor a 0.05, significa que sí hay relación significativa. Entonces, ¿esto qué significa? Con el resultado que hemos obtenido de 0.00, significa que sí hay evidencia estadística y que tiene muchísima relación entre las variables, ¿no? Esto es más que todo lo que nos trata de decir la prueba de la hipótesis de chi cuadrado. Perdón, de chi al cuadrado. Ok, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, hemos hecho la regresión lineal, que esto también se ha realizado en el PSPP, en donde, pues, en este caso, se ha utilizado la variante nominal. Y hemos tenido los siguientes resultados de regresión. Para el R hemos tenido, que es la correlación, se ha tenido un resultado de 0.36. Y para el R cuadrado, que se denomina como la determinación, se obtiene un resultado de 0.1313. Entonces, ¿esto qué significa? Para la correlación, la R significa que la correlación entre el número de años que dure la guerra con el número de años de bombas nucleares es baja. Aquí trato de decir que para esta regresión lineal se ha utilizado dos variables, la nominal y la continua. Ok, entonces acá me dice, perdón, entre la discreta y la continua, disculpen. ¿Y qué relación tienen? ¿No? La correlación me dice que, que ese 0.36 significa que hay correlación entre los números de años que dure la guerra y el número de bombas nucleares, que esto significa que es baja. Ahora, ¿por qué se considera que es baja? Porque para que sea baja tiene que estar entre el valor del 0.2 al 0.4 y a mí me ha arrojado un valor de 0.36, por eso se considera que es baja. Ahora, para la determinación,
del R cuadrado, el resultado se multiplica por el 100%. Esto significa que el 13% de la variable de cuántos años dure la guerra se explica por la variación de cuántas bombas nucleares lanzará Rusia. ¿Ok? Ahora, vamos a hallar el intersecto y la pendiente. Para esto, se tiene que denominar primero los dos términos, ¿no? Que es el y, el i, que es la dependiente, y el x, que es la independiente. Para el i, que es la dependiente, equivale al número de años que dure la guerra, en este caso, que es la variante discreta. Y para la independiente, que es el valor de x, es la variante continua, que es el número de bombas nucleares que pueden lanzar Rusia, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho el siguiente análisis y se ha determinado lo siguiente. Para el intersecto, nos dio un valor de 0.42 y para la pendiente un valor de 0.58. ¿Esto qué significa? Que el intersecto es cuando el número cuando el número de bombas nucleares que lance Rusia sea 0, se pronosticará que 0.42 años durará más la guerra. Y para el valor de 0.58, que es la pendiente, esto significa que por cada bomba nuclear que lance Rusia, se pronostica que los años que dure la guerra aumentará de 0.58 años. Entonces acá hemos determinado ya nuestra ecuación lineal de regresión, que es igual y es igual a 0.58 x más 0.42. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, aquí se realizó la prueba de normalidad del Kolmogorov-Smirnov, donde primero se realizó, bueno, esto se realizó también en el PSPP, y donde se realizó un histograma donde podemos validar la curva, podemos validar también la media, nos indica la media que es 1.7 y el total de encuestados que es 30, ¿no? Entonces, en conclusión, esta prueba de normalidad del Kolmogorov-Smirnov nos concluye que los años de la guerra es una variable continua de comportamiento paramétrico. ¿Qué significa esto? Nos ha dado un resultado esta prueba de 0.013, que nos da una hipótesis alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esta hipótesis alternativa? Porque es menor a 0.05. Entonces, al ser menor, no se aproxima a una distribución de datos normal. Esto que me trata de decir que quizá que los datos que se están analizando no tienen no se aproximan, ¿no? O sea, no tienen una distribución normal. Eso es lo que prácticamente nos trata de decir la prueba de normalidad del Kolmogorov-Smirnov. Siguiente, por favor. Con eso concluyo la presentación del análisis de lo que está pasando ahorita en la actualidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Hasta luego.